Arranco la presentación. Bienvenidos a este primer webinar en español de Tridelta. Hace un par de meses tuvimos nuestra primera experiencia, nuestro estreno en este tipo de seminarios. En esa vez dimos este mismo seminario en inglés, pero debido a los reclamos, digámoslo así, de nuestros representantes y de algunos de nuestros clientes en Latinoamérica y España, decidimos tener esta misma presentación ahora en español. Quiero aprovechar para saludar a nuestros representantes en América Latina, en nuestros distintos países, la gente de Manos en Argentina, la gente de RTHU en Chile, CBM en Perú, en pequeño problema en Perú, pequeño problema técnico acá. Estamos resolviendo. Pequeño detalle en nuestra primera presentación. Bueno, como les decía, estamos saludando a nuestros compañeros de CBMC en Perú, American Energy en el Caribe y parte de Centroamérica, Colombia, EIT, en Venezuela la gente de Texas, en Brasil Fifner, México Vertec, en España nuestro amigo David Piñeda y la gente de Barcabel. Bueno, hoy les estaremos hablando yo, Luis Suárez, y mi compañero Miguel Morantes. El micrófono. Y también estará nuestra compañera Yuri Shino en los controles técnicos, ayudándonos a resolver cualquier inconveniente. Bueno, sin más preámbulo, Miguel hablándoles con respecto a nuestra empresa Tridelta Maidencha y nuestro portafolio de pararrayos. Muy buenas tardes y buenos días en Latinoamérica. Igualmente saludamos a nuestros agentes en todo el mundo y a nuestros representantes que ya los mencionó Luis. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. En España, nuestro representante es David Pineda, y también saludamos a la firma Barcabel, a Xavier Barrutia, que es nuestra plataforma logística en España. Esta es un modelo que comenzamos a trabajar en España y ha sido muy exitoso. Por eso también lo quiero compartir un poquito con nuestros colegas representantes en Latinoamérica. Y se trata de que nuestra plataforma logística, que es Barcabel, mantiene un stock de pararrayos para entrega inmediata. Entonces, con esto podemos reaccionar muy rápidamente a las necesidades del mercado. Como les comento, ha sido bastante exitoso. Bueno, voy a arrancar con la presentación. Bueno, ya Miguel va a estar comenzando con todo lo que es nuestro portafolio de productos y lo que son generalidades de pararrayos y selección de equipos. Bueno, nos disculpan un poco la inexperiencia. Yo voy a comenzar a hablar del portafolio de Tridelta y de los criterios de selección y fundamentos de pararrayos. Posteriormente, Luis hablará del Smart Count, que es nuestro sistema de monitoreo de pararrayos o de descargadores. Y posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas. El portafolio de Tridelta. Bueno, inicialmente voy a comenzar un poquito con la historia. Tridelta es una compañía que se funda en 1890
fabricando artículos de porcelana, y en 1892 ya entramos, nos especializamos en la parte eléctrica, fabricando los primeros aisladores de porcelana. Es decir, que son más de 100 años, 130 años de historia en el área de la porcelana técnica para aplicaciones eléctricas. En 1961 comenzamos a fabricar descargadores de sobretensión. En esa época era la generación anterior, es decir, los pararrayos con chisperos al interior. En 1973 Maidensha inventa la tecnología de bloques de óxido metálico, y en el 75 presenta el primer pararrayos. Por estos dos eventos, nuestra casa matriz Maidensha recibe en el 2014 el IEEE Milestone Award por la contribución a la tecnología, digamos, de la protección contra sobretensiones. En el 89, aquí en Hermsdorf, Alemania, pasamos a la fabricación de pararrayos con óxido metálico, inicialmente de porcelana, y a partir del 97 comenzamos a fabricarlos también en silicona. En el 2015, el grupo Maidensha de Japón adquiere a Tridelta, y ahorita pues combinamos una sinergia de una compañía con mucha historia, con mucha tradición en Alemania, y otra compañía similar en Japón. Tridelta no tiene sucursales en otros países. Tenemos planta de fabricación en Alemania y trabajamos con agentes. Tenemos una red de representantes exclusivos en más de 50 países del mundo. Los otros países los atendemos directamente, y actualmente pues hay pararrayos Tridelta instalados en más de 120 países del mundo. Yo diría que somos, junto con nuestra competencia, que ustedes mejor que nosotros saben de quiénes hablamos, las 3 compañías de descargadores más importantes del mundo. Nuestro portafolio se compone de pararrayos con envolvente de porcelana, que aun cuando en los últimos años han ido perdiendo peso por la introducción de la envolvente de silicona, en algunos países todavía se usan bastante. Incluso hay países como México, por ejemplo, donde solamente se siguen usando descargadores de porcelana solamente. Tenemos diferentes tamaños o diferentes modelos de porcelanas. Estoy hablando del espesor de las paredes, es decir, que tenemos en los modelos de porcelana soluciones para diferentes aplicaciones de acuerdo al requerimiento mecánico que se requiera. También tenemos pararrayos en silicona en 2 modelos: el modelo tipo jaula, que yo les voy a comentar qué es, y el tipo tubular. Un poquito para mostrar el desarrollo de los últimos años, les quiero mostrar esta diapositiva donde se ven pararrayos para 400 kilovoltios, para un sistema de 400 kilovoltios en 1990 y actualmente. Si ustedes miran el peso, los pararrayos actuales para la misma aplicación pesan el 15% de lo que pesaban anteriormente. Esto se debe básicamente a la introducción de la silicona como envolvente, lo que también ha abierto unas posibilidades inmensas, por ejemplo, en el campo de los descargadores para líneas de transmisión, porque ya un descargador de silicona es más factible de colgar en la línea para proteger las líneas de transmisión, algo que era imposible con descargadores
porcelana. Como dije, nuestros modelos de porcelana tienen dos tamaños, digamos, dos espesores de porcelana para diferentes resistencias mecánicas. El principio lo podemos ver aquí en este esquema de corte. Aquí se ve los varistores de óxido metálico, lo que llamamos la parte activa, formando una pila, y esto introducido en la envolvente de porcelana, y posteriormente pues las bridas y los terminales de conexión para línea y para tierra. En cuanto a los pararrayos de silicona, que son los que actualmente más se fabrican, hay países, por ejemplo, en España, que yo recuerde ya hace un par de décadas no vendemos un solo pararrayos de porcelana. Esta tendencia también está presente en varias partes del mundo. Lo que conozco yo personalmente, pues Latinoamérica y España, en Latinoamérica también ya se comenzó a imponerse, digamos, los cargadores con el lente de silicona. Se comenzó en tensiones bajas y cada vez ha ido aumentando, de manera que ya en casi todos los países, por lo menos hasta 110 kilovoltios se usa casi que exclusivamente silicona. Porcelana principalmente tenemos todavía en tensiones de extra alta, 500 kilovoltios, y en 230 en algunos países como Chile por cuestiones sísmicas, a pesar de que tenemos una solución que también podría ser aceptable, que es de silicona. Este modelo es el que se denomina tipo jaula. ¿Por qué tipo jaula? Porque como ustedes pueden ver, en el interior del descargador va la pila de varistores envuelto en unas varillas de plástico reforzado con fibra de vidrio, formando una jaula. De aquí viene el nombre. Este conjunto posteriormente se moldea, o sobre él se moldea directamente la silicona con una máquina de inyección. La diferencia con la porcelana pues se puede ver aquí muy fácilmente. La porcelana, los varistores van al interior, pero adentro es hueco. Por eso existe esa diferencia entre pararrayos con volumen interno de gas y sin volumen interno de gas. El de porcelana es un pararrayos con volumen interno de gas, porque al interior de la porcelana pues hay vacío, o sea, hay gas, digamos, nosotros lo llamamos con nitrógeno seco y con helio. Aquí en el tipo jaula no hay volumen interno de gas. Este modelo lo tenemos para resistencias hasta 4 kilonewton metro, ensayado en cortocircuito hasta 65 kilovoltios, y lo suministramos para sistemas hasta 400 voltios cuando no hay requerimientos mecánicos muy altos. Cuando hay requerimientos mecánicos altos, tenemos el siguiente modelo de silicona, que es el famoso tipo tubo. Como pueden ver, a diferencia del tipo jaula, la silicona no se inyecta directamente sobre los varistores, sino se utiliza un tubo de resina epóxica revestido con fibra de vidrio, y sobre ese tubo sí se inyecta la silicona. De manera que es un tubo similar a porcelana, pero no es porcelana, sino es material sintético, y al interior va la pila de varistores. Como es también hueco, pues evidentemente también forma parte de los pararrayos con volumen interno de gas. ¿Qué quiere decir esto? Con volumen interno de gas, que requieren
un sistema de alivio de presión. El sistema de alivio de presión en los descargadores es el que se encarga de que cuando hay una sobretensión al interior del descargador y se produce, esto produce un aumento en la presión al interior del descargador. Si no existiera un sistema de alivio de presión, en el caso de la porcelana, el descargador explotaría y puede averiar los otros equipos que estén cerca. Con el sistema de tubular de silicona no pasa esto porque este tubo ya no puede explotar, sino solamente se destruye. Entonces hay un riesgo bastante menor o muchísimo menor de que pueda haber algún daño. De todos modos, sí requiere sistema de alivio de presión, por lo que lleva volumen interno de gas. Este modelo lo tenemos hasta 23 kilonewton metro. Como pueden ver, es mucho más que el tipo jaula. Entonces, este puede perfectamente reemplazar a un pararrayos de porcelana en sistemas de 500 o 800 kilovoltios. Naturalmente, la diferencia que hice un poquito, el costo, que ya sería comparable con silicona. Bueno, este es básicamente el portafolio nuestro. Este es un video rápidamente que voy a mostrar de ensayo sísmico de un pararrayos tipo tubular, silicona tipo tubular. Es decir, el pararrayos tipo tubular es ideal para aplicaciones sísmicas. Este es también un pararrayos tubular ensayado, el ensayo de cortocircuito hasta 80 kiloamperios. Como pueden ver, no sale de este espacio ninguna partícula. Si hubiera sido de porcelana, de pronto alcanzan a saltar algunas partículas, pero no deben salir de un espacio. En el tubular de silicona, pues es todavía mejor el comportamiento, porque aquí se deforma totalmente, se rompe y todo, pero no salta ninguna pieza. Bueno, vamos a entrar un poquito rápidamente a la parte de selección de descargadores. ¿Cuál es la función del descargador? El sistema eléctrico tiene diferentes, o una subestación tiene diferentes equipos que básicamente se diseñan con un determinado bill. Por otro lado, tenemos el sistema, en donde se pueden presentar sobretensiones atmosféricas, sobretensiones por maniobra o sobretensiones temporales. Los descargadores de sobretensión tienen la función de limitar las sobretensiones con lo que se llama nivel de protección y desviar la energía a tierra en el caso de que haya un descargador, en el caso de que haya una descarga. ¿Cómo funciona esto? Estos son los posibles sobretensiones que hay en un sistema sin descargador. Este es el nivel de aislamiento del equipo. Como podemos ver aquí, el equipo normalmente, el transformador, el seccionador, todos los equipos de la subestación están diseñados para soportar sobretensiones temporales y para trabajar a la tensión máxima del sistema,
pero no pueden soportar sobrecargas de maniobra o sobrecargas atmosféricas. Cuando se presentan estas, pues podrían averiar los equipos, obviamente, porque se está sobrepasando el bill. Entonces, la función del pararrayos es limitar esa sobretensión, de manera que las sobretensiones presentes o que se puedan presentar en los bornes de los equipos siempre estén por debajo de su nivel de aislamiento. Las características principales de los cargadores pues, son su tensión de operación continua, su tensión asignada, los niveles de tensión residual o niveles de protección, la capacidad de energía térmica y la transferencia repetitiva de carga. Estos dos términos son nuevos, no existían anteriormente. Anteriormente hablábamos de clases de descarga y de capacidad de absorción de energía. Desde la última versión de la norma IS se introdujeron estos términos. Eso en la parte eléctrica, y en la parte mecánica pues están las cargas cantilever, la dinámica y estática, la distancia de fuga y la corriente de alivio de presión. Como dije, el pararrayos se comporta, o descargador se comporta de la siguiente manera. Cuando hay una tensión normal en el sistema, el pararrayos actúa como un aislador, conduce solamente una corriente muy pequeña que conocemos como corriente de fuga, y cuando hay una sobretensión, por ejemplo, por maniobra o una sobretensión por una descarga atmosférica, el pararrayos conduce toda esa energía a la Tierra, se vuelve un conductor, y en sus bornas aparece una magnitud que se llama tensión residual. Como el pararrayos está conectado en paralelo con el transformador, con los otros equipos, pues esta es la tensión máxima que puede ver el transformador. De manera que esa es la forma en que lo protege. ¿Cómo se selecciona un pararrayos? Siempre partimos de la tensión máxima del sistema. Es importante saber siempre cómo está tratado el neutro del transformador. En este caso, aquí estamos partiendo de que el neutro del transformador está sólidamente aterrizado. Como el pararrayos está conectado entre fase y tierra, pues la tensión máxima que va a haber el pararrayos siempre en operación, pues es la tensión máxima dividido entre raíz de 3. Entonces, para seleccionar el pararrayos, parto de la tensión máxima, dividido entre raíz de 3, hay un porcentaje de seguridad que siempre se aplica, 5%, 10%. Ahí obtengo la tensión de operación continua que requiero. Y esto multiplicado por 1.25, que es un factor inherente a los varistores de óxido metálico, a los pescadores de óxido metálico, obtengo la tensión de designación del pararrayos. Posteriormente, ya conociendo la tensión de designación, puedo seleccionar lo que antiguamente denominamos clase de descarga, en este caso las tensiones de la energía térmica y la factor de transferencia de carga. Yo quiero anotar que aunque se modificó la norma, no se ha modificado la forma de pensar de la gente y lo que la gente aprendió durante toda su vida. Entonces, yo no conozco especificación hasta ahora en que se haya dejado de hablar de clase de descarga de línea. Yo parto de la base de que hasta que mucha gente que llevaba tiempo trabajando con este concepto llegue a la pensión, vamos a seguir siempre hablando de clase de descarga, aun cuando ya no exista, digamos, oficialmente, pero vamos a seguir hablando de esto. Cuando ya tengo seleccionado la tensión de designación del pararrayos, paso a la parte mecánica, que es de acuerdo al nivel de contaminación, pues qué distancia de fuga necesito en milímetros por kilovoltio, qué esfuerzos mecánicos necesito para ver si utilizo cuál de los modelos de pararrayo, la resistencia, etcétera. Un aspecto muy importante que repetidamente he encontrado que hay cierta dificultad es en
en que a veces se nos olvida mirar el neutro. ¿Cómo está aterrizado el neutro? Eso pasa con bastante frecuencia. En Latinoamérica casi no hay redes aisladas, la mayoría son redes aterrizadas sólidamente. En España sí existe mucho que, por ejemplo, para sistemas de 30 kilovoltios, las redes están aterrizadas a través de reactancia. Aquí lo importante es que tengan en cuenta que la tensión máxima que puede ver el pararrayos en caso de falla es la tensión máxima del sistema. No dividido entre raíz de 3 porque no está aterrizado el neutro, sino la tensión máxima del sistema es la que se puede ver ahí. Es decir, si la tensión máxima en un sistema de 30 kilovoltios sabemos que es 36, entonces la UC que necesito es mínimo de 36. Por eso en países como Alemania, como Austria, que no hay sistemas de desconexión de falla, sino que cuando hay una falla a tierra, el sistema sigue operando durante horas. Ahí se usan pararrayos con UC de 36 y UR como de 45, 48. En España, por el contrario, hay sistemas de protección que desconectan la falla, por ejemplo, en 1 segundo o en 3 segundos. Supongamos que se desconecte la falla en 3 segundos. Entonces tengo que garantizar que el pararrayos que vaya a seleccionar durante 3 segundos soporta 36 kilovoltios. Es decir, este me soporta 36 durante 1 segundo. Si la falla se desconecta en más, tendría que ir al siguiente. Es decir, que ya estamos hablando de un pararrayos ya no de 30 kilovoltios, sino de 36, que se requiere en ese sistema por el hecho de que el neutro no está directamente aterrizado, sino aislado. Por favor, principalmente mis amigos en España, tengan en cuenta eso, porque he notado bastante que se presenta ese error de seleccionar el pararrayos como si fuera sólidamente aterrizado. Entonces, atención, abajo de 34 usualmente son neutros aterrizados a través de reactancia y no es el mismo criterio. Entonces, no es el pararrayos de 30, sino que seleccionarlo un poco mayor. Esto ya para ir terminando, como decía, ya no existen las clases de descarga, aunque es difícil sacarlo de la mente de una persona que ya trabaja muchísimo tiempo ahí. Hoy día hablamos de distribution y de station. Entonces ya lo que antiguamente era clase 1 hoy es distribution law, lo que antiguamente era clase 2 es station law, o sea, SL, lo que era clase 3 es SM y lo que era clase 4 y clase 5 son SH. Hoy día, y se diferencian básicamente por la energía térmica que soportan y la transferencia de carga. Pero siguen llamándose SH. Es un poquito, así como para carácter informativo. Otro puntico que quiero llamar la atención principalmente es sobre el nivel de aislamiento. El pararrayos o el descargador es el equipo mejor protegido de la subestación porque está protegiendo a sí mismo. Entonces no se requiere que el descargador tenga el mismo nivel de aislamiento que los demás equipos. En un sistema, por ejemplo, de 220, que todos los equipos tienen un nivel de protección de 1050 kilovoltios, un nivel de aislamiento, el pararrayos no requiere ese nivel. La norma IS 699-4 establece claramente que el nivel que se requiere se basa o se refiere a la tensión residual del descargador. Y lo que yo necesito de bill es simplemente tensión residual multiplicado por 1.4, no el nivel de los demás equipos. Esto también hay que tenerlo mucho en cuenta porque estamos sobredimensionando el equipo sin necesidad. Nuestros ensayos son hechos siempre en laboratorios independientes, a pesar de que tenemos nuestro laboratorio, por nuestras pruebas, por exigencia y por transparencia.
los hacemos también en laboratorios independientes. Estas son algunas aplicaciones. Como dije al comienzo, tenemos sistemas instalados en todo el mundo, en media, en alta, en extra alta tensión, hasta 800 kilovoltios. Los posibles fallas en los descargadores, ya entrando a lo que va a manejar Luis, es básicamente debido al envejecimiento, a la degradación de los varistores y al ingreso de humedad, si se puede presentar. Entonces, Luis les va a hablar con más detalle de nuestra solución Smart Count para este diagnóstico. Muchas gracias por su atención y le doy la palabra a mi colega Luis. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu... Un momento acá. Terminando de solventar unos temas técnicos. Ok, creo que estamos listos. Bueno, gracias, Miguel, por tu ayuda, por la presentación. Vamos ahora nosotros a hablar directamente de lo que es la parte importante que nos trae hasta hoy, que es el tema de los dispositivos de monitoreo. El monitoreo de pararrayos es un tema que varía mucho de país en país. Hay países en Latinoamérica donde solicitan un contador o un dispositivo de monitoreo por cada una de las fases o por cada pararrayos que tenemos instalado. Hay lugares donde solamente te piden un pararrayo por cada 3 fases, un contador por cada 3 fases, y hay otros lugares en los cuales ya están solicitando no solamente contadores de descarga, sino dispositivos de análisis de estado del pararrayos. También hay otros lugares, que los hemos visto, donde simplemente no solicitan ningún tipo de monitoreo, ningún equipo de monitoreo. Sin embargo, siempre está la necesidad de saber cuál es el estado actual de los pararrayos. Porque para saber, una pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuándo debo cambiar un pararrayos? Si bien la vida útil estimada de nuestros pararrayos es de 30 años, sabemos que hay diferentes tipos de pararrayos instalados en las diferentes partes del mundo, y siempre es importante, y es una curiosidad de los clientes, saber cómo conocer si realmente el estado puede seguir funcionando por estos 30 años más o incluso menos. Evidentemente, para esto, como bien lo mencionó Miguel anteriormente, los descargadores, los pararrayos, están hechos para proteger equipos mayores en la subestación. Si bien cada equipo en una subestación, interruptores, seccionadores, transformadores de instrumentación, etcétera, tienen su importancia dentro de la subestación, los pararrayos están hechos específicamente para proteger a los equipos mayores, bien sea transformadores, reactores, bien sea líneas de transmisión, por lo cual debemos siempre saber el estado, o debemos siempre tener cuidado de que los pararrayos estén funcionando adecuadamente, porque si no lo que puede suceder es una falla mayor en la subestación y el equipo al que se supone que se debe proteger no es protegido y puede ocasionar algo como lo sucedido en la imagen número 3, lo cual ocasiona inmensos costos y salidas de línea, salidas de servicio, que es lo principal que se quiere evitar. Bueno, esto en general es algo que solventa o que trata de atacar los equipos de monitoreo, que son simplemente verificar el estado del pararrayos, bien sea, y llamo equipos monitoreo a todos los equipos para ese fin, bien sea la nueva generación de equipos inteligentes de análisis de estado o simplemente los contadores de descarga. Un equipo de monitoreo es algo bastante sencillo y muchas veces es preferible implementar esta sencilla y no costosa solución a arriesgarse a tener una falla mayor en la subestación que pueda ocasionar un problema en uno de nuestros equipos mayores. Bueno, tomando en cuenta todo esto, Tridelta estuvo durante los últimos 5 años desarrollando nuestro SmartCount, que es nuestro dispositivo de nueva generación para análisis de estado del pararrayos. Lo que queríamos hacer con este nuevo dispositivo
es aplicar todo lo que teníamos ya en los contadores regulares, como digamos, las características básicas de un contador de descarga normal, que es que lo puedes colocar en cualquier equipo, que queríamos que fuera libre de mantenimiento, por supuesto que haga la función básica, que es contar los impulsos y, y la amplitud de los impulsos, pero también queríamos añadir todo lo que es la parte de análisis, que realmente es lo que nos da una visión del estado del pararrayos. Por eso implementamos nuevas características, como son el cálculo de la corriente de fuga resistiva, la data y la fecha de ocurrencia de los impulsos de corriente, y todo esto lo hacemos en conjunto entre lo que sería la parte física, que llamamos el hardware de nuestro SmartCont, como la parte de software, que es la parte que utilizamos para el análisis. Porque si bien los dispositivos contadores de descarga te pueden dar una foto del estado del pararrayos en un determinado momento, no te dice nada realmente de qué está sucediendo con ese pararrayo, porque lo importante no es una medición específica, sino una tendencia en esa medición. O sea, lo que tenemos que ver es un periodo de tiempo en ese dispositivo, en ese pararrayos, para ver realmente cómo está. Entonces, nuestro SmartCont, digamos, lo dividimos en dos partes. Esto lo vamos a dividir en dos partes. Una parte que es los componentes físicos o el hardware del equipo, el cual se encuentra un sensor, que vendría siendo el que toma la información del pararrayos. El sensor es conectado a la base del pararrayos. Si vemos el esquema a la izquierda, hay un terminal a 90 grados, el cual se debe conectar a la base o terminal de tierra del pararrayos, y un conector recto que se conecta directamente a tierra. El sensor es el que recibe toda la información de la corriente de fuga y luego la envía a través del transponder pad a lo que sería nuestro software. El transponder pad es simplemente la interfaz entre el sensor y el usuario. Aquí es donde vamos a recibir la información y enviarlo a la nube para poder procesarla y analizarla. El transponder pad se basa en tecnología de Near Field Communication, que es de tecnología de comunicación cercana. El cable que conecta el sensor y el transponder pad tiene una longitud máxima de 30 metros, puede ser configurado entre 1 y 30 metros de acuerdo a requerimientos del cliente. Pero bueno, esto es lo que principalmente compone nuestro hardware, el hardware de nuestro equipo. Como les comenté antes, una de las cosas que queríamos era tener la flexibilidad de poder instalar el SmartCont en diferentes configuraciones. Tenemos la típica instalación en una subestación, en la cual se conecta el sensor a la base del descargador, y el terminal recto, como les comenté antes, se conecta a tierra. En esta foto no se ve el transponder pad, pero el transponder pad está conectado por el cable de datos, en este caso es un cable blanco que se ve atrás de la estructura, está mucho más abajo en esta estructura, para fácil acceso del cliente. Bueno, y ahí lo importante es conectar el sensor del SmartCont entre la base del pararrayos o terminal de tierra y la tierra propiamente dicha. Otra configuración típica de nuestros SmartCont es la instalación en pararrayos de línea. También puede ser configurado de esta forma, como lo ven en la imagen a la izquierda. También importante, el terminal a 90 grados es el que se conecta directamente al terminal de tierra del pararrayo. Ahí es donde es la entrada, digamos, de la corriente de fuga. Mientras que la otra parte, en este caso, la estructura se conecta directamente a la estructura que hace de sistema de tierra en este caso. El transponder pad nuevamente se coloca en un lugar que sea de fácil acceso para el operario o la persona que se va a encargar de la toma de datos.
Otra configuración también interesante, en este caso también son pararrayos de línea conectados, pero esta vez no están colgados directamente a la línea, sino están colgados directamente a la torre. En este caso, la tierra del pararrayos no está ubicada en la parte baja del mismo, sino en la parte alta. Y nuevamente, el terminal a 90 grados del SmartCon debe ser conectado al terminal de tierra del pararrayos. El transponder pad igualmente en un lugar accesible para el operario. Bien, eso en cuanto al hardware de nuestro equipo. ¿Qué información nos va a dar el SmartCon? Bueno, el SmartCon nos da la corriente de fuga, así como los impulsos de corriente. En un contador de descarga regular solamente, digamos, tenemos el contador de impulsos y el medidor, el multiamperímetro de corriente de fugas. Digamos, en el SmartCon tenemos las dos características, digamos, con mediciones mejoradas. En cuanto a la corriente de fuga, esta puede ser configurada para tomar mediciones de acuerdo al requerimiento del cliente. Pueden ser mediciones horarias, mediciones diarias, mediciones cada semana. Va a depender de lo que requiera el cliente en ese momento. En cuanto a los impulsos de corriente, también son registrados automáticamente y en este caso también vamos a ver amplitud, fecha y hora de ocurrencia del evento, del impulso, algo que normalmente no podemos ver con un contador de descarga regular, en el cual simplemente vamos a ver la corriente de fuga. En este caso tenemos una corriente de fuga con todos sus componentes, ya lo veremos, resistivas y total o pico. Y por otro lado tenemos los impulsos de corriente que vamos a poder ver la cantidad y amplitud de ocurrencia. Ahora bien, como ya les dije, tenemos la parte del hardware y tenemos los datos que recibimos con el SmartCon. Pero ¿cómo podemos recibir esos datos? ¿Cómo accesamos a esos datos? Bueno, lo hemos configurado de esta forma. Si bien tenemos el hardware, por un lado tenemos una nube en la cual se procesan todos los datos. Pero para poder enviar la información a esa nube, lo que tenemos que hacer es, con un teléfono inteligente, con tecnología NFC, los teléfonos Android son los que cuentan con este tipo de tecnología. No tenemos aplicación para iOS. Por lo cual, con cualquier teléfono Android con tecnología NFC, simplemente colocamos el teléfono en el transponder pad, él automáticamente, con la aplicación previamente descargada, va a tomar todos los datos recogidos por el sensor y una vez que nos retiremos, apenas tengamos alguna conexión telefónica o de Wi-Fi, todos esos datos van a ser enviados directamente a la nube. Y luego vamos a poder desde cualquier dispositivo electrónico, bien sea tablet, bien sea teléfono celular o computadora, acceder a todos esos datos que ha descargado a través del SmartCon. Como les dije anteriormente, tenemos corrientes de fuga por un lado y impulsos de corrientes por el otro. Antes de acceder a esta información, debemos haber configurado una cuenta, digamos, nuestros instructivos de operación, nuestro instructivo de utilización del SmartCon pueden ser conseguidos a través de nuestra página web, pueden ser también solicitados a cualquiera de nuestros representantes, pero importante que el tema de seguridad es un tema que es bastante importante también para nosotros. Sabemos que muchos de los usuarios les preocupa que el acceso a esta nube pueda tener algún tipo de fuga de información. En este caso puedo decirles que hemos cuidado mucho el tema de seguridad. Hemos hecho, y aquí por regulaciones en Alemania hay un gran cuidado con el tema de privacidad de datos, por los cuales les puedo decir que pueden estar tranquilos. La cuenta que crean para el acceso a los dispositivos de SmartCon es una cuenta con una seguridad garantizada.
En esta cuenta, una vez que entren, van a poder ver todos los pararrayos que tienen, o todos los SmartCon que tienen instalados, y cada uno van a poder verificar el estado de cada uno, y algo bien importante, podemos exportar la información de cada pararrayos. Se puede exportar toda la data en documentos .csv, que pueden ser fácilmente vistos en Excel, también para ser tratados por cualquiera de nuestros clientes. Hay clientes que hemos recibido esta solicitud que nos comentan si tenemos esta capacidad de exportar la información en Excel. Les confirmo que sí. Sí podemos exportar en Excel este tipo de información. En cuanto a las corrientes de fuga, los valores que vamos a ver en nuestra nube son valores tanto de corriente de fuga total o corriente pico, la corriente resistiva, corriente de fuga resistiva, y la corriente del tercer armónico. Importante destacar aquí que de acuerdo a la IEC 699-5, el método recomendado para la obtención de corriente resistiva en los pararrayos es la medición del tercer armónico. Por eso estamos, este SmartCon, digamos, nuestro SmartCon cuenta cumple con lo recomendado por la IEC en cuanto a la medición de fuga resistiva. Hago un pequeño paréntesis aquí. El SmartCon lo que hace es registrar el tercer armónico de corriente, el sensor mide el tercer armónico de corriente, y en la nube se calcula con este valor la corriente resistiva del pararrayos. En cuanto a los impulsos de corriente, lo que vamos a ver en el sistema es una catalogación de acuerdo a la amplitud de la corriente. Van a estar catalogados en menos de 1000 amperes, en menos de 10.000, dependiendo de la clasificación que se defina. Está bien, esos son los datos que digamos que podemos ver en grueso en el sistema. Sin embargo, siempre la utilidad de análisis que genera el SmartCon es esta gráfica, en la cual podemos realmente ver el análisis en periódico del comportamiento de la corriente de fuga del pararrayos. Como ven, los impulsos son estas líneas negras que son marcadas en diferentes partes del gráfico. Sin embargo, lo que queremos resaltar aquí y lo que nos va a ayudar a verificar posteriormente o analizar el estado de un pararrayo son las corrientes de fuga. La corriente de fuga resistiva aquí es indicada con esta línea azul. La corriente de fuga total o corriente de fuga pico es la línea verde, digámoslo. Y algo que calcula, de acuerdo al parámetro del pararrayos, es la corriente umbral crítica de cada pararrayos. Digamos, la línea roja lo que indica es que si la corriente resistiva llega a este punto, se va a generar un mensaje de alerta inmediato a la persona, de acuerdo esté configurado en la cuenta de nuestra SmartCon Cloud. Entonces, teniendo ya esta visión de qué es lo que nos muestra el SmartCon, que como lo ven es una gráfica con los impulsos de corriente y la corriente resistiva, importante saber qué podemos hacer con esta información. Para saber qué podemos hacer con esta información y cómo analizar el estado de nuestro equipo, lo primero que debemos saber es cuáles son las fallas, los tipos de fallas que puede presentar un pararrayo. Miguel ya lo mencionó anteriormente, y principalmente podemos dividirla en tres partes. La primera, degradación de los varistores. Esto lo que va a ocurrir es que a medida que se van degradando los discos de óxido de zinc, se va incrementando la corriente dentro de los varistores, y esto puede llegar a un riesgo, esto lleva a un riesgo de falla térmica, en la cual se incrementa la temperatura y la corriente dentro del varistor hasta que se vuelve insostenible.
el otro tipo de falla es el ingreso de humedad, lo cual va a ocasionar una corriente circulante interior en el pararrayo que puede llevar a un flashover interno. Y el otro tipo de falla o de incidencia en las corrientes de fuga es la contaminación superficial en la envolvente del pararrayo. Ahora, ya sabemos cuáles son los tipos de falla, sabemos cuál es la información que nos brinda el Smart Count. Ahora, ¿cómo podemos mezclar estas dos informaciones para definitivamente dar un análisis correcto del estado de un pararrayos? Bueno, por lo menos, comenzamos con el tema de contaminación en la envolvente. Para esto, el mejor indicativo es la corriente de fuga pico o la corriente de fuga total del pararrayos. Si vemos que los resultados arrojados por el Smart Count tienen una curva de este tipo en la cual se ven picos periódicos en las corrientes, tanto de resistiva como de pico, podemos comenzar a inferir que hay un tipo de contaminación en la envolvente. Esto se debe a que la contaminación, los diferentes agentes de contaminación lo que hacen es crear como una capa conductiva en la superficie de la envolvente, y esta capa conductiva lo que hace es incrementar un poco la corriente de fuga, dando este incremento en la corriente de fuga pico principalmente. Evidentemente, si vemos esta característica en la gráfica arrojada por el Smart Count, estaríamos ya en sospecha de que hay contaminación en la superficie de la envolvente. El siguiente modo de falla, el siguiente tipo de falla, que es el ingreso de humedad en el descargador, viene dado por gráficas de este tipo, en la cual hay un periodo de actividad muy fuerte de alta corriente, de corriente de fuga total dentro del descargador, bueno, en la gráfica del descargador, y la corriente de fuga resistiva se mantiene relativamente estable. Si vemos un comportamiento de este tipo, podemos inferir que hay ingreso de humedad dentro del descargador. Importante mencionar que este tipo de falla es la más común observada, o este tipo de falla es la más común en descargadores. El otro tipo de falla es la degradación de los bloques o varistores. En este caso, en lugar de observar la corriente de fuga total, el mejor indicador de degradación de los bloques de óxido de zinc es la corriente de fuga resistiva. La degradación de los bloques se debe principalmente a sobrecarga del pararrayo. Si bien los equipos de Tridelta están estimados para una duración de 30 años, sabemos que no todos los pararrayos instalados son Tridelta, pero sí siempre se puede observar degradación de los bloques si vemos una curva de este tipo. Lo que nos indica aquí es que hay un aumento progresivo de la corriente de fuga resistiva y de la corriente de fuga total. Hay clientes que en algún momento nos han llamado y nos han dicho: hey, tengo un pararrayos, el año pasado hice una medición de corriente de fuga y me estaba dando 1 miliamper, y este año la medí y me dio 1,4. ¿Eso quiere decir que el pararrayos está dañado? Nuestra primera reacción siempre es decir, necesitas hacer una medición más seguida, como para ver si esto es una tendencia que se está manteniendo o es solo por algo puntual. Puede ser una descarga recién ocurrida, que el pararrayo estaba recién bajando la curva de corriente resistiva y de corriente de fuga total. Y por eso la importancia de tener un dispositivo que pueda brindarte un panorama de un periodo determinado de tiempo y no una fotografía instantánea del
del pararrayos. Todos estos tipos de falla los podemos ver con el SmartCon. Todas estas gráficas, digamos, que se mostraron anteriormente pueden ser fácilmente detectadas con el SmartCon si hacemos la comparación de estos pictogramas que vemos acá con la gráfica que nos estaría dando el SmartCon. Si vemos que el SmartCon tiene una gráfica de este tipo en la cual hay picos periódicos y que luego la corriente vuelve a un nivel, digamos, similar al que tenía antes de ese pico. Si vemos que la corriente resistiva está relativamente estable, lo que deberíamos hacer es verificar que no haya suciedad, hacer una limpieza del pararrayos y la corriente debería volver a la normalidad. Por el contrario, si vemos una gráfica del SmartCon de este tipo, en la cual hay grandes fluctuaciones del voltaje de fuga total, y la corriente resistiva se mantiene igualmente en un valor normal, vemos que la superficie del pararrayos está limpia. Esto es un claro indicativo que hay ingreso de humedad en el pararrayo. La recomendación inmediata es llamar al fabricante y hacer un reemplazo inmediato del transformador del pararrayos. Disculpen. Por el contrario, si vemos un tipo de curva de este tipo, ya estaríamos asumiendo que es una degradación normal, una degradación de los óxidos, de los bloques de óxido metálico. Y bueno, en este caso lo que podríamos hacer es, como les dije anteriormente, el cliente debería hacer unas mediciones más periódicas en caso de que no tenga, un dispositivo de este tipo, se le diría, necesitas mediciones más periódicas y sí se debe reemplazar el pararrayos como medida preventiva. Como les dije inicialmente, tenemos 5 años desarrollando este producto, pero no fueron 5 años solamente de diseño e ingeniería. Estuvimos los primeros 2 años haciendo el diseño del SmartCon y luego de eso comenzamos con el periodo de ensayos en sitio. El primer lugar donde lo instalamos, evidentemente, fue aquí cerca de nuestra fábrica en Alemania, en la subestación Hemsdorf. Se instalaron 3 SmartCons en un nivel de tensión de 123. También se han instalado equipos en Eslovaquia, inclusive en nuestra región, en Sudamérica, se instalaron en Florianópolis, en Brasil. Inclusive se instaló en ambientes totalmente desfavorables como en Arabia Saudita. Lo que les quiero mostrar con esto es que también hay una gran flexibilidad del equipo instalarse en diferentes condiciones. Así como nuestros pararrayos también decimos que han sido probados en diferentes condiciones de zonas desérticas, humedad, bosques, diferentes tipos de condiciones. También nuestros SmartCon han sido diseñados para trabajar en este tipo de condiciones. Si bien, evidentemente, como todo periodo de ensayos, tuvimos idas y venidas. Detectamos algunos errores inicialmente en los primeros años de pruebas del equipo, pero toda esa experiencia ha sido incluida y en las mejoras progresivas que tuvimos en nuestro descargador, en nuestro SmartCon. Y este año ya fue oficialmente lanzado. De hecho, el SmartCon está disponible oficialmente para comercialización desde comienzos de este año. Y podemos decir que tanto en los ensayos, en las pruebas de campo realizadas en los últimos 3 años, como estos primeros años este primer año de comercialización del producto, ya hemos apuntado o descubierto un par de equipos que eran sospechosos y han sido cambiados de forma preventiva.
Como dije en un comienzo, la idea de crear nuestro SmartCon era incluir todas las características de un contador de descargas típico, incluirlas en este equipo y sumarle todo lo que era el componente de análisis para realmente verificar el estado de un pararrayos. Entre las características importantes, que también comparándolas con algunos de nuestros competidores, puedo decirles que la flexibilidad de SmartCon de poder ser instalada no solamente en pararrayos Tridelta, sino también en pararrayos de distintas marcas. Y adicionalmente, un punto que para nosotros es sumamente importante es la alimentación del SmartCon. El SmartCon se alimenta de la propia corriente de fuga, por lo cual no necesita ningún tipo de alimentación externa. No es dependiente de baterías, no es dependiente de ninguna condición climática, como por ejemplo alimentación solar. De hecho, les cuento, hace unas pocas semanas, un cliente probablemente que esperemos que esté con nosotros en este webinar, nos hizo la consulta de si podíamos instalar el SmartCon en pararrayos tipo GIS. Nuestra respuesta inmediata fue sí, por supuesto. Y investigando un poco queríamos saber el porqué de esta necesidad. Nos dice que habían instalado contadores de descarga de analizadores de estado, también de un competidor, pero cuando los instalaron, era una instalación indoor, y estos contadores y estos analizadores de descarga de estado tenían una alimentación por luz solar, por lo cual nunca habían podido operarlos, porque evidentemente al hacer una instalación indoor no tenían la alimentación correcta. Este tipo de problemas no pasan con el SmartCon, porque el SmartCon tiene alimentación, digamos, alimentación propia. Se alimenta de la misma corriente de fuga del pararrayo, que es algo que siempre va a estar fluyendo por el equipo, por lo cual no necesita ningún tipo de alimentación externa. Otra cosa que es importante mencionar, todos nuestros productos siempre tenemos una sola fábrica. Tridelta, por más que es uno de los mayores fabricantes de pararrayos del mundo, estamos localizados en una sola fábrica. Aquí en Hemdorf, en Alemania, tenemos tanto nuestro desarrollo de sistema de pararrayos como nuestro departamento de ingeniería y todo lo relacionado también con el SmartCon acá mismo. Por lo cual siempre vamos a tener un soporte técnico bien preciso, sin necesidad de estar aguardando respuestas de terceros países o terceros fabricantes. Tenemos toda nuestra ingeniería aquí concentrada en un solo lugar, y eso para nosotros siempre es una gran ventaja. Repito, el SmartCon es un dispositivo que se puede instalar en cualquier tipo de pararrayos sin chisperos de óxido metálico, de cualquier marca. No necesariamente tiene que ser un pararrayo Tridelta. El SmartCon está hecho de forma que cualquiera pueda hacer compensación de los valores de corriente resistiva de pararrayos que no sean de nuestra marca. Y para cerrar, solo quiero mencionarles que ha sido un gran esfuerzo de nuestra parte, 5 años trabajando en este equipo, que no queríamos simplemente lanzar al mercado como un equipo más, queríamos que el momento de que ya estuviera disponible fuera el equipo que brindara realmente una solución completa. Comparado en cuanto a costos con otras soluciones similares, estamos muy por debajo de nuestros competidores en cuanto a precio, y en cuanto a eficacia, debo decir que el SmartCon es uno de los productos más completos actualmente en el mercado. Bueno, quería despedirme junto con Miguel. Bueno, no despedirme, porque antes vamos a ir a nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero también pueden acceder a la información del SmartCon. Creamos un sitio web específicamente para el SmartCon donde pueden consultar toda la información necesaria
se encuentran manuales, catálogos, y siempre pueden contar con el apoyo de nuestros representantes en los países donde contamos con ellos. Tenemos muy buena comunicación con todos ellos y siempre ellos están dispuestos a apoyarles en cuanto a cualquier solicitud. Bueno, nuevamente gracias en nombre de Miguel y mío. Y bueno, vamos a estar ahora abiertos con Yuri a las preguntas y respuestas. Question and answers. Okay, I can see that. So, ok. Esta pregunta es: ¿existe algún voltaje mínimo para el SmartCount? Hasta ahorita lo hemos probado. Hemos suministrado SmartCount hasta para tensiones de 12 kilovolts. Sin embargo, el diseño del equipo está hecho inclusive para rayos de toda nuestra gama de pararrayos, que es hasta 3 kilovolts de voltaje nominal. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Ok, vamos a leer entonces las preguntas que están ahora en el chat. El SmartCount. La consulta de... no veo la persona que hace esta consulta, pero se refiere a... El SmartCount o Transponder Pad puede ser conectado a una red de fibra óptica de campo con el fin de tener datos accesibles sin necesidad de recorrida del operador de la estación. Bueno, actualmente el SmartCount la información al SmartCount solo puede ser accesado a través del Transponder Pad con un teléfono inteligente con tecnología NFC. Estamos actualmente desarrollando una segunda versión del SmartCount, el cual va a tener, digamos, la posibilidad de accesar remotamente a los datos. Sin embargo, en este momento la limitación es 30 metros de cable de datos para el Transponder Pad desde el sensor, por lo cual no hay posibilidad de acceso remoto total al dispositivo. Pregunta desde Venezuela, Nila Cuatela. Comentar sobre el Smart Cloud que no implica costo adicional o suscripción por parte del cliente. Es correcto. Como bien dice Neil, el Smart Cloud está totalmente incluido, la Smart Cloud, el servicio de Smart Cloud está totalmente incluido en el Smart Cloud. De hecho, también el soporte técnico que podemos brindar está incluido en lo que es el Smart Cloud y en el SmartCount. El precio del SmartCount incluye todo el acceso pleno a la nube y a nuestro soporte técnico. Jorge Alcedo pregunta: ¿esta aplicación también incluye equipos a nivel de 765 kb? Bueno, nuevamente la pregunta es también relacionada con otra que hicimos, que nos hicieron anteriormente en cuanto al voltaje mínimo. También está configurado para trabajar con toda la gama también de nuestros pararrayos también de otras marcas, y por eso ha sido parte de los ensayos de tipo. También se instalaron en sistemas de hasta 800 kilovolts, si mal no recuerdo, y también pueden funcionar en esos sistemas. 765 kilovolts está incluido. Asumo que estaríamos hablando de un pararrayo de voltaje nominal de unos 612 kilovolts. Vamos a ver otra pregunta ahora de Matías Calibar.
Ante la salida de servicio de la línea y falta de alimentación, ¿el equipo guarda datos? O sea, ¿guarda los datos en memoria o tiene alguna batería interna? Con equipos tenemos actualmente instalado de otras marcas, tenemos ese problema. Gracias y saludos. Sí, el equipo va a mantener los datos. Asumimos que una salida de línea no va a ser por una semana o algo así. De hecho, para mantenimientos preventivos, no solamente el tema de salidas de línea, sino también para mantenimientos, el equipo va a guardar los datos. Algo importante aquí que resaltar, el equipo tiene una memoria de hasta 1000 entradas de datos. Por eso, si se llegase a configurar el equipo para medición horaria, digamos, esos 1000 datos se estarían terminando, 1000 entradas de datos se estarían consumiendo a eso de 47 días, y a partir de ese momento comenzaría a sobreescribir la data inicial. Es decir, luego de 1000 entradas, la 1001 va a reemplazar a la entrada número 1. En ese momento lo que se debe hacer es simplemente descargar los datos a la nube y ya queda nuevamente la data reiniciada para comenzar las 1000 operaciones. Veamos si hay otra pregunta. Hay otra pregunta de... ¿Para el SmartCon se puede dar de alta 2 teléfonos de cualquier falla o solamente se puede hacer? Lo importante con el SmartCon, digamos, una vez que tengas descargada la aplicación en el teléfono, lo importante es que los datos, digamos, cada SmartCon tiene una identificación única, y esto hace parte de la seguridad de datos. Cada SmartCon tiene una identificación única, por lo cual la información, cuando la descargas en el teléfono móvil, lo que hace es enviarla directamente a la nube, y en la nube se va a identificar el pararrayos, y puedes, digamos, accederlo desde diferentes dispositivos. No necesitas solamente, puedes tener más de un teléfono asociado para diferentes. Imagínate que estás en una subestación, que eres un cliente que tienes más de una subestación y no tienes el mismo operador en las 2 subestaciones. Entonces, en cada subestación vas a tener un teléfono asociado diferente. Entonces, en tu cuenta principal vas a ir recibiendo los datos de las dos subestaciones por diferentes teléfonos móviles. ¿Qué otra pregunta? Ok, ¿el SmartCon requiere algún tipo de mantenimiento? Un usuario anónimo. No, de hecho, una de las características principales del SmartCon, al no requerir alimentación adicional, no necesitas cambiar la batería, no necesitas reemplazar paneles de alimentación solar, no necesitas ningún tipo de mantenimiento. Es un equipo que consideramos libre de mantenimiento. José Luis Martínez, no queda claro si tiene seteado valores de alarma de cada registro o solo informa los registros. La gráfica del SmartCon te da tanto los registros de corriente de fuga resistiva, corriente de fuga total, y tiene una corriente crítica dependiendo del pararrayos. Si la corriente resistiva llega a esa corriente crítica, creo que lo vi lo pueden ver en la presentación, en la línea roja indicada, es un valor crítico dependiendo del modelo del pararrayos. También es mostrada directamente en la gráfica del SmartCon. Matías Calibar, al analizar los datos en la nube, los resultados que se obtienen también incluyen un diagnóstico de falla.
digamos, el diagnóstico de falla se hace tomando en consideración la gráfica que nos arroja el SmartCon y la información comentada en la presentación en cuanto al tipo de gráfico. Cada falla tiene un gráfico, digamos, diferente, una forma de corriente diferente, por lo cual, digamos, tomando en cuenta esos pictogramas mostrados en la presentación, que bien pueden ser suministrados, creo que están incluidos en nuestros manuales de usuario, tomando en cuenta esta información y viendo la gráfica, se puede hacer un análisis bastante rápido y sencillo de la condición del equipo. Sin embargo, repito, también el soporte técnico está incluido es un servicio que está incluido dentro de la nube, dentro del precio del SmartCon, por lo cual cualquier duda también pueden enviárnosla y nosotros con nuestros especialistas sabremos responderla en cuanto a si tienen alguna duda de análisis de alguna de las tablas, de alguna de las gráficas, perdón. Hay una pregunta de Luis. Dice, ¿cómo se comporta el sensor ante diversos eventos como tensiones inducidas, descargas directas o indirectas? No es totalmente claro en la pregunta del amigo Luis Vargas. No sé si se refiere a descargas directas en el sensor o en la línea. Si interpreto bien, se refiere a descargas o impulsos de corriente en el sistema, en la línea. Ok, perfecto. En la línea, bueno, como te comento como comentaba antes, el impulso es registrado, el impulso de corriente se registra la fecha y hora de ocurrencia del impulso de corriente, así como la amplitud del impulso de corriente, bien sea una descarga directa o indirecta. Cualquier impulso de corriente es interpretado como un impulso y se cataloga de acuerdo a la amplitud. Pregunta de nuestra amiga María Eugenia Vera. Para el SmartCon se maneja vida útil y cómo se sabe que hay que reemplazarlo. Bueno, al igual que nuestros pararrayos, estimamos que la vida útil de todos los equipos que fabricamos acá en Tridelta es de unos 30 años. Siempre se pueden hacer verificaciones en sitio para confirmar que las mediciones sean correctas. Se pueden hacer mediciones adicionales en sitio para saber si las mediciones registradas por el SmartCon están de acuerdo con mediciones físicas en sitio. La información que se procesa en el SmartCon es únicamente en idioma inglés o puede ser otros idiomas. Actualmente creo que está configurado solo en inglés, sin embargo creo que estamos trabajando en hacer actualizaciones continuas. Tomen en cuenta que recién este año fue ya oficialmente comercializado el equipo, si bien ya tenemos 5 años trabajando en él. Todavía hay pequeñas cosas como estas del idioma que pueden ser modificadas y que estamos trabajando en ello. También, como les comenté antes, estamos ya desde que terminamos, digamos, la fase 1, el SmartCon, podríamos llamarlo 1.0, estamos ya trabajando en el SmartCon 2.0, que sería ya un SmartCon con las mismas características, pero con posibilidad de acceso remoto. Antonio Padilla, vida útil estimada del SmartCon, lo que acabo de comentar con nuestra amiga María Eugenia. En cuanto a cuántos usuarios de una misma empresa pueden tener acceso a los datos en la nube, esta pregunta voy a dejarla pendiente para nuestro administrador de
de redes. Tengo entendido que se pueden registrar diferentes usuarios. No sé si hay un límite máximo. No sé si hay algo más. Aquí. Ok. Hola. Los pararrayos tienen homologación por normativa americana y de igual forma dispositivo SmartCont. Lo puedes responder tú. A nuestro amigo Oscar, no leo el nombre desde aquí. Bueno, los pararrayos tienen homologación por normativa americana y de igual forma el dispositivo SmartCont. Bueno, nuestros pararrayos son diseñados, fabricados y probados de acuerdo a la ISS 699-4. Actualmente no probamos pararrayos de acuerdo a la norma IEEE, es decir, no tenemos pararrayos probados ni fabricados de acuerdo a la norma americana. Lo mismo pasa con el SmartCont. Sin embargo, sí hemos suministrado varios equipos, tanto pararrayos, en Estados Unidos. Son pequeñas cantidades, pero sí hemos suministrado. Y actualmente estamos en pruebas con la empresa Nucor, una empresa americana que está probando actualmente nuestros dispositivos SmartCont en pararrayos que utilizan, es una empresa metalúrgica, entonces tienen pararrayos instalados en diferentes plantas con unas cantidades de armónicos interesantes y están probando nuestros dispositivos SmartCont. Comparación en la norma IEEE. De hecho, recientemente la norma IEEE ha hecho una especie de armonización y actualmente hay pocas diferencias entre ambas. Es un tema muy amplio que va a ser complicado tratar en estos pocos minutos que nos quedan, pero lo que puedo decirte es que simplemente son diferentes criterios de ver el mismo equipo. No se puede decir que una norma es mejor que la otra, simplemente son diferentes criterios para ver el mismo equipo, aunque en la última revisión de la IEEE prácticamente se han armonizado los ensayos requeridos y son muy similares a los requeridos por la ISE actualmente. Aquí en preguntas y respuestas, nuestro amigo Ignacio María Eugenia. María Eugenia, dimensiones y peso del SmartCont. Esta información se pueden ver en los catálogos. Una de las láminas iniciales de nuestra presentación se podían ver las dimensiones del equipo, pero la información general se encuentra en los catálogos. El peso estimado del equipo es alrededor de 2 kilos, incluyendo sensor y transponder pad. Matías, teniendo en cuenta que tenemos los datos de los descargadores instalados de otras marcas, es decir, valores de corriente de fuga máximo total y resistiva. Estos valores se pueden cargar en conjunto con los datos de la nube en modo de poder acceder a un análisis más rápido de fallas. El SmartCont está, digamos, precargado con ya factores de compensación para diferentes marcas. Sin embargo, ahí se puede configurar, no es una configuración estándar, la configuración para agregar valores de otras marcas. Sin embargo, se puede hacer bajo demanda, aunque nuestra recomendación es no hacerlo, pues el SmartCont ha sido diseñado para realizar todas estas compensaciones, dependiendo de la marca y modelo de los pararrayos. Nuestro amigo Víctor, criterios para cambiar los descargadores y de dónde se obtienen esos criterios. Bueno, como lo comentamos a lo largo de la presentación de los SmartCont, los criterios se basan en el tipo de falla que pueda presentar. Puede ser si se detecta con nuestro SmartCont
con las gráficas brindadas con el SmartCon, que hay ingreso de humedad en el pararrayos, es algo que es un pararrayo que se debe cambiar inmediatamente. Si se detecta que lo que hay es una degradación de los óxidos los bloques de óxido de zinc, se debe cambiar preventivamente el pararrayos. Si se detecta que lo que hay es una suciedad en el envolvente, lo que se debe hacer es una limpieza del envolvente. Estos criterios son tomados de diferentes estudios que se han hecho con el comportamiento de la corriente de fuga en los descargadores. Oscar, ¿podría compartir información relacionada con la última pregunta vía email? Todas las preguntas, si mal no entiendo, todas las preguntas y respuestas van a ser verificadas y respondidas posteriormente, por lo cual les pido que cualquier pregunta adicional puedan colocarlas en lugar de en el chat, en la parte de preguntas y respuestas, y posteriormente nosotros les estaremos haciendo llegar una respuesta más amplia si lo necesitan. Bueno, Miguel, ¿algún comentario adicional? No, simplemente agradecer la atención, el interés. Esperamos que esta información que compartimos haya sido, primero, interesante y segundo, sobre todo, útil. Nuestra idea es compartir un poquito la experiencia adquirida. Nosotros hacemos ofertas a diario, recibimos solicitudes de cotización, todas esas cosas, y hemos tratado de, por lo menos en la parte de selección, traté mucho como de compartir esto, de cuáles son las dudas, cuáles son los errores más comunes, y no, pues espero que haya sido útil principalmente, y muchas gracias por su atención. Yo me despido y muchas gracias. No quería irme sin antes decirles que, bueno, este fue el primer seminario, el primer webinar de Tridelta en español. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Estamos intentando, son tiempos diferentes los que vivimos actualmente, y estamos tratando de innovar en cuanto a la comunicación con nuestros clientes. Por favor, regístrense en nuestra página de LinkedIn. Ahí siempre vamos a estar publicando información relevante, y vamos a estar también publicando cualquier nuevo webinar que estemos por dictar. Normalmente van a ser dictados en idioma inglés, pero si alguno de nuestros clientes en Latinoamérica sienten la necesidad de recibir esta misma información en nuestro idioma, Miguel y yo siempre vamos a estar disponibles para hacerlo. Bueno, nos despedimos. Gracias por su atención y esperemos vernos en una próxima oportunidad.